El mundo que creemos conocer está cambiando. ¿Será que aún no nos dimos cuenta? Soy el pensador. El mundo parece avanzar hoy sobre una línea invisible, una frontera silenciosa entre lo que conocíamos y aquello que todavía no logramos comprender en su totalidad. No se trata simplemente de hechos aislados ni de acontecimientos pasajeros. No son noticias que aparecen y desaparecen en el flujo constante de información. Son señales, señales que, cuando se observan con detenimiento, comienzan a revelar que algo más profundo está en movimiento dentro del sistema global. Pero aquí surge una pregunta que no podemos evitar. ¿Estamos realmente ante el nacimiento de un nuevo orden global? ¿O simplemente frente a una nueva fase de un proceso histórico que, bajo distintas formas, se repite una y otra vez? La historia no es una línea recta, nunca lo fue. La historia se comporta como un péndulo, oscila entre extremos, orden y caos, estabilidad e incertidumbre, expansión y repliegue. Y cada vez que ese péndulo alcanza uno de sus límites, comienza inevitablemente su movimiento de retorno. Si observamos el pasado con cierta perspectiva, encontramos patrones que se repiten con notable claridad. El Imperio Romano, por ejemplo, logró construir durante siglos una estructura de poder que parecía definitiva. Su sistema jurídico, su organización militar, su capacidad de expansión y su control territorial generaban una sensación de permanencia. Parecía eterno. Sin embargo, ese mismo sistema comenzó a deteriorarse lentamente desde dentro. No fue un colapso inmediato, ni una caída repentina. Fue un proceso prolongado, una acumulación de tensiones internas, de desgaste económico, de conflictos políticos y de pérdida de cohesión. Lo verdaderamente relevante no es sólo la caída de Roma, sino lo que ocurrió después. El mundo no desapareció, el orden no se extinguió, se transformó. Nuevas estructuras emergieron, nuevas formas de organización política, social y económica ocuparon su lugar. Lo que parecía el fin, en realidad, era una transición. Siglos más tarde, el mundo volvió a atravesar un momento de reorganización profunda tras la Segunda Guerra Mundial. El planeta quedó dividido en dos grandes bloques de poder. Estados Unidos y la Unión Soviética no solo representaban dos potencias militares, sino también dos modelos ideológicos, dos formas de entender el mundo. La Guerra Fría fue, en esencia, un equilibrio tenso. No era estabilidad en términos absolutos, pero sí era un orden estructurado. Existían reglas implícitas, límites estratégicos y zonas de influencia claramente definidas. Durante décadas, ese sistema funcionó como un marco de referencia para la política internacional. Todo giraba en torno a ese equilibrio. Y cuando ese modelo llegó a su fin, muchos creyeron que el mundo había alcanzado finalmente una forma de estabilidad definitiva. Un orden unipolar parecía consolidarse. Pero la historia, una vez más, demostró que no se detiene. Hoy observamos el surgimiento de nuevas dinámicas que desafían ese esquema. China ha dejado de ser simplemente una potencia emergente para convertirse en un actor central en el escenario global. Rusia busca recuperar influencia estratégica y regiones como Medio Oriente vuelven a ocupar un lugar central donde múltiples intereses convergen. Entonces, la pregunta vuelve a aparecer. ¿Estamos frente a un quiebre definitivo o ante un proceso de reconfiguración? Es importante no caer en interpretaciones simplistas. No todo cambio implica colapso. Muchas veces lo que estamos observando es un reajuste profundo en la distribución del poder global.
El concepto de nuevo orden global genera inquietud porque está asociado a la incertidumbre. Pero el mundo nunca ha sido estático. La estabilidad no es permanente. Es apenas un punto de equilibrio dentro de un movimiento constante. Desde una mirada estoica, esta realidad adquiere un sentido particular. El estoicismo nos enseña a distinguir entre aquello que depende de nosotros y aquello que no. Y los grandes movimientos geopolíticos escapan completamente a nuestra capacidad de control. Pero eso no implica pasividad, implica comprensión. Comprender sin miedo, comprender sin caer en simplificaciones, comprender sin reaccionar impulsivamente. Porque en tiempos de cambio, la confusión se convierte en uno de los mayores peligros. Vivimos en una era donde la información circula con una velocidad sin precedentes. Cada hecho es amplificado, cada narrativa intenta imponerse. Y en ese entorno, pensar con serenidad se vuelve un acto de equilibrio. Quizás el verdadero desafío no sea anticipar hacia dónde se dirige el mundo, sino aprender a mantener la claridad mientras ese mundo cambia. Porque el péndulo seguirá moviéndose, lo ha hecho siempre, y lo seguirá haciendo. Por eso, más que preguntarnos si estamos entrando en un nuevo orden global, tal vez deberíamos hacernos preguntas más profundas. ¿Estamos preparados para comprender el cambio sin dejarnos dominar por la incertidumbre? ¿Estamos preparados para adaptarnos sin perder nuestros principios? ¿Estamos preparados para pensar con claridad en medio del ruido? Hay, sin embargo, una dimensión aún más profunda que comienza a emerger en este punto. Hasta ahora, el estoicismo ha sido entendido principalmente como una herramienta individual, una filosofía para ordenar la vida personal, para enfrentar la adversidad y sostener la claridad interior. Pero quizás ha llegado el momento de dar un paso más, de pensar en un estoicismo no solo del individuo, sino también de los pueblos. Porque los pueblos, al igual que las personas, pueden perder claridad, pueden reaccionar impulsivamente, pueden dejarse arrastrar por el miedo o por la euforia, pueden caer en narrativas que simplifican la realidad. Y cuando eso ocurre, su capacidad de decisión se debilita. Aquí es donde la psicología colectiva adquiere un papel fundamental. Pensadores como Sigmund Freud mostraron cómo las masas pueden comportarse de forma distinta al individuo, y autores como Emilio Mira y López aportaron una comprensión más profunda sobre las tensiones psíquicas que atraviesan a los grupos humanos. Desde esta perspectiva, el péndulo de la historia no es solo un fenómeno político o económico, es también un fenómeno psicológico. Los pueblos no solo actúan, oscilan entre la seguridad y el temor, entre la razón y la emoción, entre la estabilidad y la reacción. Y comprender esto cambia completamente la forma en que observamos el mundo, porque dejamos de ver los acontecimientos como hechos aislados y comenzamos a entenderlos como parte de un proceso más profundo, un proceso donde cada crisis también abre oportunidades de reorganización, de crecimiento, de fortalecimiento interno. Desde aquí comienza a tomar forma una idea nueva, una forma distinta de comprender la geopolítica, una geopolítica que no se basa únicamente en la confrontación, sino en la comprensión, una geopolítica estoica, no como una utopía, sino como una necesidad, una forma de interpretar los procesos globales desde la claridad, la comprensión de los ciclos históricos y el entendimiento de la conducta de los pueblos. Porque cuando los pueblos desarrollan claridad, cuando comprenden sin reaccionar impulsivamente, cuando sostienen principios en medio del cambio, dejan de ser simples espectadores de la historia y comienzan a navegarla.
Hay un elemento que resulta fundamental para comprender este momento histórico y que muchas veces queda fuera del análisis superficial: la velocidad con la que hoy se producen los cambios y la forma en que esa velocidad afecta nuestra percepción de la realidad. En otras épocas, los grandes procesos históricos se desarrollaban a lo largo de generaciones. Los cambios eran profundos, pero su manifestación era lenta. Esto permitía a las sociedades adaptarse progresivamente a las nuevas condiciones. Hoy, sin embargo, la dinámica es distinta. La tecnología ha acelerado los tiempos. La información circula de forma instantánea. Las decisiones tienen impacto inmediato. Y esto genera una sensación permanente de inestabilidad. Pero esa sensación no siempre refleja la realidad estructural. Porque aunque los acontecimientos parezcan acelerados, los procesos profundos siguen teniendo una lógica de largo plazo. El ascenso de una potencia, la transformación de un sistema económico, la reconfiguración de alianzas, no ocurren de un día para otro. Son procesos que se gestan lentamente. Y aquí es donde aparece una diferencia clave entre percepción y realidad. La percepción se mueve rápido, la realidad estructural no. Cuando confundimos ambas cosas, comenzamos a interpretar cada evento como si fuera definitivo, cada conflicto como si fuera el inicio de un colapso total, cada tensión como si marcara un punto de no retorno. Pero la historia nos muestra algo distinto. Los grandes cambios no se anuncian con claridad, se desarrollan en silencio, se acumulan, y recién con el tiempo se vuelven evidentes. Comprender esto nos permite alejarnos del dramatismo inmediato y acercarnos a una lectura más profunda de los acontecimientos. Si llevamos esta reflexión un paso más allá, aparece una cuestión aún más interesante: la relación entre comprensión y acción. Porque no se trata solo de entender lo que ocurre, se trata también de cómo ese entendimiento influye en la forma en que los pueblos se posicionan frente al cambio. Un pueblo que interpreta mal la realidad actúa mal. Un pueblo que reacciona desde el miedo tiende a tomar decisiones defensivas. Un pueblo que reacciona desde la euforia tiende a sobreestimarse. En ambos casos, la falta de claridad genera desequilibrio. Aquí es donde la geopolítica estoica comienza a mostrar todo su valor, no como una teoría abstracta, sino como una forma de posicionamiento, una forma de estar en el mundo sin quedar atrapado en los extremos. Porque el mayor riesgo en tiempos de transformación no es el cambio en sí mismo, sino la reacción desmedida frente a ese cambio. La historia está llena de ejemplos donde los errores no provinieron de los acontecimientos, sino de la forma en que esos acontecimientos fueron interpretados. Y esto es profundamente humano. Por eso, desarrollar una mirada estoica en la geopolítica no implica neutralidad ni pasividad, implica equilibrio, implica la capacidad de analizar sin perder perspectiva, de actuar sin perder principios, de comprender sin dejarse arrastrar por el ruido. Y cuando esa capacidad comienza a desarrollarse a nivel colectivo, ocurre algo interesante. Los pueblos dejan de ser previsibles en su reacción y comienzan a ser coherentes en su comportamiento. Y esa coherencia es, en definitiva, una forma de fortaleza. Quizás estemos asistiendo, sin advertirlo plenamente, a algo más que un simple cambio en el equilibrio del poder mundial. Quizás estemos frente al inicio de una nueva forma de comprender la geopolítica. Y si así fuera, no será el más fuerte quien prevalezca, ni el más rápido, ni siquiera el más poderoso. Será aquel que logre comprender sin miedo, pensar sin ruido, actuar sin perder sus principios. Porque en un mundo que cambia constantemente, la verdadera ventaja no está en anticipar el futuro,
sino en sostener la claridad mientras ese futuro se construye. Si este tipo de reflexiones resuena contigo, te invito a formar parte de este espacio. Suscríbete, acompaña este camino y sigamos pensando juntos, porque pensar bien no es solo una idea, es una forma de vivir mejor.